Buenos días a todos, hermanos. Yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí somos unos privilegiados. Hemos tenido la oportunidad de poder alabar a Dios, glorificar su nombre por medio de las alabanzas, de los cánticos, ¿verdad? Y personalmente doy gracias a Dios por el grupo de alabanza que tenemos aquí, en esta iglesia. Y además también somos unos privilegiados porque podemos participar de la cena, con todo lo que ello significa y con todo lo que ello conlleva, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y también somos unos privilegiados porque podemos reunirnos aquí como congregación, todos juntos, en un mismo sentir, para precisamente hacer lo que estamos haciendo desde que hemos llegado esta mañana. Y yo quisiera empezar el discurso o la predicación de hoy por el final. Y esto no quiere decir que vamos a hablar 5 minutos y nos vamos, no. Vamos a estar un ratito, no muy largo, no me voy a extender demasiado, la verdad, pero sí me gustaría empezar por el final. Tenemos en la palabra de Dios a un cierto personaje que se llama Salomón, y él escribió Eclesiastés, o el predicador. Y eso viene de una palabra griega, en la cual significa eclesía, o sea, los que son congregados en asamblea, que a su vez también se deriva de otro término en hebreo que significa los que son llamados a congregarse. Y por eso estamos hoy aquí. Todos conocéis el libro de Eclesiastés, Salomón, y cómo él en su vida intentó por todos los medios satisfacerse a él mismo, buscar esa satisfacción plena que el ser humano podía llegar a alcanzar. Todos sabéis la historia, no le faltaba dinero, tenía multitud de posesiones, tenía más de 1000 mujeres, la verdad que no sé cómo lo hacía el hombre, más de 1000 mujeres, Sin embargo, después de ese discurso de él, en esos 12 capítulos que vemos en el libro de Eclesiastés, él termina diciendo: el fin de cada discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y lo está diciendo un hombre, como he dicho antes, que lo único que buscó en su vida fue buscar su satisfacción plena, pero fuera de Dios. Y él llegó a esa conclusión. Y ese es el final. ¿Por qué? Porque cada predicador que se sube aquí en este lugar y en cualquier iglesia del mundo, el único propósito real es ese: que cada uno de nosotros temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. Me gustaría, hermano, poder orar a nuestro Dios, ¿vale?, antes de continuar con la palabra. Pues sí, Padre, nuevamente te estamos agradecidos porque podemos estar aquí reunidos, unos pocos de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí porque esa es tu voluntad, Padre. Y ahora queremos, Señor, que como decía Salomón, Señor, que el fin de todo
todo lo que nosotros podamos buscar, Señor, sea el estar delante de ti, de tu presencia, Señor, de hacer tu voluntad, de guardar tu palabra, Señor, y que realmente podamos ser esas criaturas, Padre, como ha orado antes nuestra hermana, Señor, esa luz que brille ahí fuera, Señor, para que otros nos vean, Padre. Bendícenos y ayúdanos en esta mañana, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén, Señor. Pues como ha dicho mi hermano, la vez anterior empezamos el libro de Primera de Pedro, y si nos ponemos un poco en contexto, ya vimos la vez anterior de que Pedro, en un momento determinado, vio la necesidad urgente de poder escribir este libro a una serie de hermanos, tanto judíos como gentiles, los cuales habían sido acusados por el rey Nerón de prender fuego a Roma. Y en medio de ese contexto, pues ellos tuvieron que salir corriendo. ¿Por qué? Porque desde ese momento, desde ese instante, ellos fueron perseguidos en gran manera. Y a partir de ahí sus vidas, ¿verdad?, fueron en un cómputo de pruebas, de aflicciones, de cosas que tuvieron que pasar acerca y por motivo de la fe que tenían en Cristo. En ese contexto estuvimos viendo la vez anterior que la palabra de Dios nos decía que habíamos sido o somos escogidos por parte de Él. Estuvimos viendo también que la Iglesia tiene por sobrenombre los escogidos, y estuvimos viendo una serie de pasajes en cuanto a esto, como Lucas 18:7, Mateo 24, versículos 22 al 24, o Colosenses 3:12. Estuvimos viendo también que toda persona que era salva era un regalo de Dios al Padre. El Padre, como se nos dice en la Escritura, ¿verdad?, busca una novia que es su iglesia, que es el conjunto de sus escogidos. Estuvimos viendo que ese conjunto de personas que han creído en el Señor Jesús como su único Salvador era la novia de Cristo. Y así brevemente es un poco lo que estuvimos viendo la vez anterior. Y me gustaría que pudiéramos ver ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, y poder dar lectura desde el versículo 2, hoy vamos a ver un poco desde la mitad del versículo 2 en adelante, y la palabra de Dios dice así: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí en este breve versículos podemos ver hasta 8 acciones que Dios hace en el creyente. Si os fijáis, nos dice que somos sus elegidos. A continuación dice que hemos sido santificados por el Espíritu. 2. Después nos sigue diciendo que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Tercera acción de Dios en el creyente. Nos sigue diciendo que hemos recibido de su gran misericordia. Versículo 3. Nos sigue diciendo que hemos sido, o que Él nos ha hecho nacer de nuevo. Quinta. Sexta cosa que Él ha hecho en nosotros. Él nos ha dado una herencia.
Séptima, Él nos guarda por medio de la fe. Y octava, Él nos ha dado la salvación. Por eso he dicho al principio que estoy totalmente convencido que la gran mayoría de los que estamos aquí somos unos grandes privilegiados. Porque si hemos recibido esto de parte de nuestro Dios, no hay cosa más grande que un ser humano pueda tener. No hay otra cosa. No lo hay. Si vamos analizando, sabéis que esto es un estudio expositivo, el que yo intento realizar. Vamos a ir avanzando según en qué versículos. Iremos avanzando en algunos versículos parándonos un poco más, en otros un poco más de seguido. Pero aquí me gustaría que hoy viéramos algunos de estos aspectos en los cuales Dios, digamos, ha hecho eso posible, nos ha dado todo ese tipo de regalos que hemos visto ahora mismo. Fijaros que Él nos dice, en la segunda parte del versículo 2, en santificación del Espíritu. La obra santificadora del Espíritu Santo hace, según el contexto, que esos escogidos de Dios puedan alcanzar la salvación. Fijaros que esta obra del Espíritu es la que hace también posible de que nosotros podamos obedecer a Dios. Sin la obra del Espíritu Santo seríamos incapaces de poder agradar a Dios ni siquiera un segundo. Por eso aquí la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Mediante la santificación del Espíritu. Menudo regalo, ¿verdad? Menudo regalo. Y fijaros que el texto sigue hablando, diciendo, para obedecer. O sea, hay un propósito ahí de parte de Dios en cuanto Él nos escoge y nos santifica por medio de su Espíritu, para poder obedecer. Sin esa obra de Dios en nosotros, no podemos agradar a Dios. Fijaros que el texto sigue diciendo, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Como he dicho anteriormente, este libro va destinado, ¿verdad?, tanto a judíos como a gentiles, y los judíos sabían muy bien a qué se estaba refiriendo aquí el apóstol Pedro cuando le dice que habían sido rociados con la sangre de Jesucristo, porque esto viene, esa simbología viene del Antiguo Testamento. Si os fijáis, me queréis acompañar en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, Éxodo 24, nos dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 3, capítulo 24, versículo 3. Dice así, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Fijaros la intención del pueblo, haremos todo lo que nuestro Señor, nuestro Dios, lo que Jehová había dicho. Dice el versículo 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. La escribió para que no se nos olvidara, ¿verdad? No se le olvidara al pueblo lo que tenían que hacer. Y dice, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre de ese becerro, ¿verdad? Y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó, dice el versículo 7, el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
¿Quién dijo esta palabra? El pueblo de Israel. Y fijaros que dice, entonces Moisés tomó la sangre y que dice, y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Fijaros cómo aquí estamos viendo un rociamiento de la sangre, ¿verdad?, que simbolizaba ese pacto de que Dios siempre iba a estar con su pueblo, pero a la vez también el pueblo tenía que obedecer a esas leyes, a eso que Moisés dejó escrito y ponerlo por obra. Ese era el pacto. Primero de Pedro nos está diciendo que hemos sido rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos bajo el nuevo pacto. Hoy el Señor nos ha dicho a cada uno de nosotros que Él nos ha limpiado de todo pecado. Que su expiación por el pecado es perfecta. Y no hay nada más que hacer en cuanto a eso. Él ya lo hizo todo. Pero a la vez, todos aquellos que creemos eso, tenemos un compromiso de obediencia a la palabra de Dios. Igual que el pueblo de Israel. Fijaros que cuando la palabra de Dios habla de su sangre, ¿verdad?, lo que celebramos también cada domingo aquí y hacemos memoria, ¿verdad?, de ello, es porque lo más importante que hemos podido recibir de parte de Dios es ser limpios de nuestro pecado. Y cuando una persona es limpio de su maldad, es limpio de su pecado, ya es la persona más libre y más satisfecha que pueda haber encima de la tierra. ¿Por qué? Porque ya no hay culpa. Ya no hay ninguna culpa. Fijaros que la palabra de Dios sigue hablando, versículo 3, y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Utiliza ahí la palabra bendito. ¿Y qué significa eso? Cuando aquí se nos dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos está haciendo la palabra un llamado a la alabanza y a la adoración a su nombre. Y no solo me estoy refiriendo cuando venimos aquí los domingos y por medio de los cánticos, ¿verdad?, estos cánticos espirituales que cantamos cada domingo dándole la alabanza y la gloria a Dios, ¿verdad?, y magnificando su nombre, o inclusive en nuestras casas, ¿verdad?, también cuando ponemos nuestras canciones, ¿verdad?, cristianas, pero aquí la palabra de Dios va mucho más allá, en el contexto precisamente de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la alabanza que Dios quiere de cada uno de nosotros es que vivamos una vida recta delante de Él. Él quiere que ese carácter de Cristo sea algo real en nuestras vidas. Él quiere que eso sea algo que otros vean, como ha orado nuestra hermana hoy. Y gloria a Dios, porque esa es la verdadera alabanza y adoración a nuestro Dios. Lo demás, por supuesto, los cánticos, gloria a Dios, por supuesto, pero Dios busca todavía mucho más que eso en nuestras vidas. Fijaros que esto nos hace un poco a reflexionar y a hacernos una serie de preguntas. ¿Cómo nos comportamos con los demás? En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Cuando decimos bendito sea Dios, estamos diciendo que le vamos a dar gloria y alabanza a su nombre. Amén. Con nuestra vida. Entonces la pregunta, o una serie de preguntas que nos podríamos hacer, ¿cómo nos comportamos en nuestro día a día con los demás?
¿Hay amor en nosotros? Otra pregunta, ¿estamos dispuestos a acudir y a cubrir las necesidades de otros? ¿Cuál es nuestro vocabulario en nuestro día a día? Ahí fuera, ¿cuál es? ¿Glorifica a Dios nuestros actos diarios? Son preguntas que nos debemos de hacer como hijos de Dios, ¿verdad? Y si fallamos en alguna de ellas, siempre estamos a tiempo de ponernos delante de Él, pedir perdón y que Él realmente haga posible de que nos comportemos conforme a lo que Él quiere. El texto sigue diciendo, según su grande misericordia. Hermanos, si somos algo en Cristo, es única y exclusivamente por su grande misericordia. No hay nada en nosotros que invite a Dios a moverse para darnos de su gran misericordia. No hay absolutamente nada en nosotros. Si hemos recibido esa misericordia de parte de Dios, ha sido porque Él ha querido, por su beneplácito, y porque Él, de su propia voluntad, es algo que nos ha dado y que nosotros hemos recibido de parte de Él. Además, todos sabemos que la misericordia es algo que se nos da cuando precisamente merecemos todo lo contrario. Qué bueno, ¿verdad?, el poder decir yo he recibido la gran misericordia de Dios. Fijaros que nosotros tenemos una condición que es lastimosa, que es miserable, porque somos pecadores y no podemos aspirar a recibir algo de Dios por nosotros mismos, no podemos. Tenemos que esperar en Él de que Él derrame todo su amor sobre cada uno de nosotros. El texto sigue hablando que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo nacer de nuevo. Otra de las obras, distintas obras de Dios en cada creyente. Nos hizo nacer de nuevo. Ahora, yo quisiera aquí parar un poco porque el Antiguo Testamento ya hablaba de ese nuevo nacimiento. Por ejemplo, hay pasajes como el libro de Deuteronomio capítulo 30, nos dice en el versículo 5, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y el versículo 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahí está hablando de un nuevo nacimiento, que el mismo Dios produce. Hay otro pasaje en Ezequiel, que este es bastante conocido también, Ezequiel 36, que se nos dice podemos leer desde el versículo 25, y ahí vamos a ver una serie de verbos que nos está diciendo precisamente lo que Dios ha hecho en el creyente, lo que Él ha producido y cómo Él ha hecho posible ese nuevo nacimiento en nosotros. Fijaros que dice Ezequiel 36, 25, dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos
os limpiaré, y os haré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y sigue con sus verbos, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y sigue esa cadena de verbos, y dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Fijaros cómo aquí nos está diciendo lo mismo, lo que Dios ya ha hecho en el creyente para que se produzca ese nuevo nacimiento. Me gustaría que fuéramos al libro de Juan. Todos conocemos el Juan capítulo 3, todos conocemos Juan capítulo 3, ¿no? Ahí se nos habla de un personaje como es Nicodemo, y cómo tiene ese encuentro con Jesús. Y vamos a ver ahora 3 características que Nicodemo tenía, pero que no necesariamente quería decir de que él hubiera nacido de nuevo. Fijaros porque es muy curioso, porque Juan capítulo 3, si uno se pone y empieza a analizar versículo por versículo, se dará cuenta de que Nicodemo no podía entender lo que era el nuevo nacimiento precisamente por eso, porque no había nacido de nuevo. Y es curioso, porque fijaros cómo este hombre, la primera característica que tenía era que era una persona religiosa. Fijaros que dice el versículo 1 del capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ahí está hablando de que Nicodemo era un fariseo. Y esta palabra, ¿verdad?, deriva de un vocablo hebreo que significa separar, apartar. O sea, no necesariamente de que fuera un aislamiento, sino que ellos, este grupo religioso o esta secta religiosa, lo que tenía siempre en mente era un gran celo de una pureza ritual y ceremonial de acuerdo con la ley mosaica. O sea, podríamos decir que Nicodemo religiosamente era una persona no perfecta, pero podíamos ver, oye, es una persona digna, ¿no? Además nos dice el texto que era un principal entre los judíos. O sea, este hombre pertenecía al Sanedrín, ¿no? Él tenía un enorme poder político y él era miembro del Sanedrín, ¿no?, de lo que era la Suprema Corte. O sea, tenía un gran poder también político. Precisamente Jesús, en este texto, condena a Nicodemo, y según dice los escritores, ¿no?, en ese tiempo de Herodes el Grande había unos 6.000 fariseos. Sin embargo, Jesús los condena a todos porque ellos únicamente querían seguir una serie de reglas, una serie de regulaciones antes de que realmente hubiera una profunda transformación de su interior. Eran fachadas, eran religiosos, pero realmente no se había producido en ellos esa transformación, ese nuevo nacimiento que únicamente Dios puede hacer. Segunda característica buena que tenía Nicodemo. Él reconocía a Jesús
como Dios y como Maestro. Versículo 2. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A Nicodemo, el ser una persona pura de una manera ritual y religiosa, a Nicodemo el reconocer de que había un Dios, el reconocer que Jesús era realmente el enviado de Dios, tampoco le hacía como una persona que había nacido de nuevo. Son características que tenía Nicodemo, pero que por ellas mismas no certificaban ese nuevo nacimiento. El mismo Jesús, si leemos un poquito más adelante, concretamente en el versículo 10 de Juan 3, dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿y eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea que el mismo Jesús reconoce a Nicodemo como uno de los maestros de Israel. Él sabía mucho de la Escritura, del Antiguo Testamento. Precisamente el jueves, nuestro hermano Juan y Lillo nos hablaba de la necesidad imperiosa que tenemos cada hijo de Dios de ir a las Escrituras, pero con un solo propósito, no por tener más conocimiento de lo que aquí se nos dice, sino que para que cada día nuestra vida siga siendo transformada. ¿Por qué? Hablaba él. Porque así nuestras oraciones no tendrían estorbo. Y llegaría ese incienso, ¿verdad?, de olor grato a Dios sin ningún tipo de impedimento. Nicodemo sabía acerca de las Escrituras, pero carecía de eso. El ser religioso, el poder acudir a una asamblea, a una congregación evangélica, por sí mismo no certifica que hayamos nacido de nuevo. El tener cierta información acerca de quién es Dios y reconocer que Jesús es el Mesías prometido, tampoco hace por sí mismo de que hayamos nacido de nuevo. El saber de las Escrituras y escudriñarlas y leerlas cada día, tampoco por sí mismo hace de que hayamos nacido de nuevo. Porque eso es lo que le pasó a Nicodemo. ¿Y qué le dice Jesús? Después de todo esto, de cierto te digo. Y esa palabra que es utilizada por Juan en este Evangelio 23 veces, significa algo nuevo. Y Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que sí, que eres maestro de Israel, que sí, que sabes mucho de las Escrituras, que sí, que me puedes reconocer a mí como Dios, pero te digo algo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, por lo que tú ya tienes, no te hace un hijo mío. No certifica esas cosas por sí mismas que sea un hijo mío. Te es necesario nacer de nuevo. Y aquí podemos ver a Nicodemo un poco confuso, ¿no? Confundido. Pero bueno, ¿esto qué es, no? Vamos a ver. ¿Cómo que tú me estás diciendo a mí que tengo que nacer de nuevo? ¿Qué es eso? Él dice, ¿acaso un hombre viejo puede volver a nacer otra vez? O sea, Nicodemo está en una situación de que no entiende absolutamente nada.
pero no entiende absolutamente nada precisamente por eso, porque no ha nacido de nuevo. Aquí en este pasaje de Juan 3, el Señor Jesús va mucho más allá y llega hasta el versículo 14, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fijaros cómo él utiliza una figura del Antiguo Testamento que vamos a ver, que está en Números capítulo 21, y podemos leer desde el versículo 4, Números 21, 4. Y fijaros lo que dice aquí la palabra de Dios. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cómo se quejaba el pueblo de Dios? Se quejaban continuamente. Y Jehová, debido a eso, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, y esta es la clave del nuevo nacimiento: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega pues a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, debido a esa actitud del pueblo de reconocimiento de pecado, de reconocimiento de estar, como vulgarmente se dice, rajando de Dios, ¿no? Hay que ver lo que me está pasando a mí. Moisés coge y ora a Dios por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fijaros cómo el apóstol Juan, o sea, en el libro de Juan, cómo Jesús utiliza esta figura de una serpiente que es levantada, esa serpiente de bronce, en el cual si cada uno de aquellos, cuando era mordido por la serpiente, miraba ahí, no le ocurría absolutamente nada. La mordida de la serpiente está llena de veneno mortal. La mordida de la serpiente nada más que nos lleva a la muerte. Aquí el pueblo reconoce su pecado delante de Dios. Se da cuenta del peligro que conlleva esa mordida. Fijaros que el pueblo le pide a Moisés que ruegue a Dios para que quite la serpiente, pero Dios no le quitó la serpiente. Dios le dio una salida ante esa dificultad extrema de que cuando alguno fuere mordido por esa serpiente llena de veneno mortal, llena de pecado, mirara, ¿verdad?, a esa serpiente de bronce. Y dice la palabra que el que hacía eso vivía.
es curioso de que cómo Jesús utiliza aquí esta figura, ¿verdad?, de una serpiente. Esto es tipología de Cristo, es un tipo de Cristo que vemos ahí en el Antiguo Testamento. Y precisamente una serpiente. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña esto? ¿Por qué? Dios podría haber dicho, mira, Moisés, hazte un cordero, lo pones ahí y lo levantas, y el que mire a mí vivirá. No, sin embargo dijo una serpiente. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque Jesús en la cruz fue hecho maldición. Jesús en la cruz recibió y pagó por cada uno de nuestros pecados. Jesús en la cruz, cuando muere y resucita, hace posible que los que creemos en Él podamos pasar de muerte a vida. Por eso es la figura de la serpiente de bronce. Y Jesús, cuando resucitó, venció la potestad y el poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Por eso ese simbolismo de la figura. Y hoy quisiera yo no dejar de decir, sé que la mayoría de los que estamos aquí somos hijos de Dios. Nuestra vida religiosa, ya hemos dicho que no nos hace, no es algo que manifieste de que realmente hemos nacido de nuevo. Pero si hoy hay alguien aquí que todavía no haya experimentado ese nuevo nacimiento, solo le pido que, como hizo el pueblo de Israel, mire y alce sus ojos a Cristo. Y que lo haga ya. Hoy es el momento. Hoy. Porque esa mordida de la serpiente lo único que hace es causar daño, problema, pecado, muerte. Pero si tú crees en fe y alza tu mirada a Cristo, todo ese tipo de cosas se soluciona de un plumazo. Y también quisiera, hermanos, a los que ya, por la gran misericordia de Dios, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, de que podamos ponernos delante de Dios y renovar nuestros votos. Porque es urgente. Porque cada uno de nosotros, si vivimos una vida de obediencia a la palabra de Dios, estamos glorificando su nombre. Y es necesario que eso vaya fluyendo cada día más en cada uno de nosotros. Hay un pasaje en Isaías que habla acerca de mirar, ¿verdad? De alzar la vista. Isaías 45. Fijaros que nuestro hermano, Celu, nos pone cada día un versículo bíblico que es de un predicador de hace 2 siglos atrás, Charles Spurgeon. Y según la biografía de este hombre, según él dice y dejó escrito, él se convirtió al Señor el día 1 de enero de 1850. Y la cosa es, su padre
era pastor, era predicador, y él dice en su biografía que un día, que había que ir a la congregación donde se reunían a escuchar de la palabra, estaba nevando muchísimo, y a él no le daba tiempo de llegar a la congregación a la cual su padre hablaba cada domingo de la palabra de Dios. Entonces su madre le dice, mira, llégate a esta congregación que hay aquí más cerquita, más pequeñita, pero no dejes de ir. Y él fue. Él estaba en una época donde él mismo admite que estaba en una gran rebeldía contra Dios, y él va y fue a esa congregación. Cuando fue, no había más de 10 o 15 personas. Dice él, el predicador que tenía que predicar ese día tampoco llegó, porque como estaba nevando tanto, tampoco no le dio tiempo a llegar. Y un hermano de allí, de entre esos 10, 15 que había, se subió al púlpito, se subió arriba y compartió acerca de lo que aquí se nos dice en Isaías 45, versículo 22. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y cuenta él que ese predicador no paraba de decir una y otra vez, mirad a mí, alzad vuestra vista y miradme, mirad a mí. Dice que este hombre incluso se dirigió a él de una manera personal, diciéndole lo mal que se veía. Y él mismo dice, es verdad que me veía mal, pero tampoco es plan de que en público ese predicador me dijera a mí lo mal que me estaba viendo. Dice, a partir de ese momento, estas palabras que dice, mirad a mí y sé salvo, dice que retumbó en su cabeza de tal manera que no paraba de meditar y ver lo que realmente Dios le estaba diciendo. Y ahí cuenta él de que se convirtió al Señor. Y fijaros que esas mismas palabras también es para cada uno de los que estamos aquí. Si todavía no hemos mirado a esa cruz, hagámoslo. Hoy es tiempo de salvación. Hoy. Dios quiera que nadie se vaya de este lugar hoy, que salga por esa puerta y que realmente no haya experimentado ese nuevo nacimiento. Porque ese nuevo nacimiento única y exclusivamente se otorga al que va arrepentido y en fe a los pies de Cristo. No hay otra manera. Ese es el nuevo nacimiento. Eso es lo que el Señor Jesús le intentó explicar a Nicodemo. Hermanos, vayamos a Cristo a cada momento. No nos confiemos en nuestra sabiduría, en nuestra religiosidad, en el saber que podamos tener de la palabra de Dios, en reconocer de que realmente hay un Dios y que Jesús es el Mesías. No nos conformemos con eso. Vayamos cada día a los pies de Cristo. Vayamos. Porque eso es vital para nuestras vidas. Porque os digo una cosa, así como Salomón buscó en las cosas de este mundo, y Salomón lo tenía todo, no le faltaba nada de lo que este mundo le podía ofrecer, pero le faltaba lo principal. Y él, como hemos iniciado este estudio, por eso quería empezarlo, el final, empezar por el final y terminar por lo que él también nos dijo. Todo discurso oído
es para que temamos a Dios, guardemos su mandamiento, porque eso es el todo del hombre. Que el Señor nos bendiga, hermanos.